Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a explicar cómo utilizar la función jerarquía, o mejor dicho, las funciones de jerarquía, porque no se trata de una única función. Les explicaré para qué sirven, cuál es su sintaxis y cómo se argumentan, qué particularidades tiene cada una y qué limitaciones presentan. Luego les mostraré un modo de conseguir el mismo resultado recurriendo a meras funciones de recuento, sin las limitaciones de las funciones de jerarquía. Empezaremos por las funciones relacionadas con la jerarquía, con las funciones que tienen un nombre relacionado con jerarquías, y luego les hablaré de cómo usar recuentos para conseguir resultados mucho más afinados. Ya saben que si les gustan nuestros vídeos y quieren colaborar para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos útiles en su trabajo con Excel, pueden hacernos un donativo o unirse al canal como miembros. Tienen los enlaces necesarios en la descripción de este tutorial. En Excel podemos encontrar tres funciones relacionadas con jerarquías. Jerarquía a secas, jerarquía EQV, que como veremos significa jerarquía equivalente, y jerarquía media. Vamos a ver en qué consisten. La primera de las funciones relacionadas con jerarquías es la función denominada jerarquía a secas. Observen este apunte antes de ver su funcionalidad. Esta función está disponible por compatibilidad con Excel 2007 y versiones anteriores. Lo que significa que podemos seguir usándola, al menos hasta esta versión, aunque sea una función obsoleta, una función propia de versiones más antiguas de Excel, y que ya ha sido sustituida por otras que también les explicaré después. Pero vamos a ver lo que hace esta. Según su propia definición, lo que hace es lo siguiente. Devuelve la jerarquía de un número dentro de una lista. Su tamaño depende de los valores de la lista. Como podemos apreciar, esta función opera sobre números. Los compara según su tamaño o magnitud y devuelve la posición ordinal que ocupa dentro del grupo el que especifiquemos. La segunda función que vamos a ver es jerarquía EQV. ¿Qué hace esta función? Devuelve la jerarquía de un número dentro de una lista de números. Su tamaño en relación con otros valores de la lista. Como ocurría con la función anterior, con jerarquía a secas, el resultado devuelto es la posición en la que estaría ordenado el valor especificado dentro del grupo que se haya tomado como referencia. Esta función hace lo mismo que la función jerarquía a secas, pero incorpora a su nombre la expresión EQV, que significa equivalente. Y el motivo es el explicado a continuación. Si más de un valor tiene la misma jerarquía, se devuelve la jerarquía superior de ese conjunto de valores. O sea que si hay empates, si hay algún valor de referencia que se repita, todos esos valores serán jerarquizados de manera equivalente a la del primero de ellos, según el orden de que se trate. La tercera función es jerarquía media. Su definición funcional es esta. Devuelve la jerarquía de un número dentro de una lista de números. Su tamaño en relación con otros valores de la lista. Hasta aquí nada nuevo, pero la diferencia con la anterior es esta. Si más de un valor tiene la misma jerarquía, se devuelve el promedio de jerarquía. La función jerarquía EQV devolvía para todos los valores iguales o repetidos la jerarquía correspondiente al primero de ellos, según el orden establecido. Pero la función jerarquía media no devuelve esa jerarquía primera, sino un promedio de las que corresponderían a todos los empatados. Lo veremos después con un ejemplo. Como estamos viendo, las tres funciones tienen mucho en común. Todas devuelven la jerarquía, la posición que ocuparía un número dentro de un conjunto. Y también tienen en común que todas devuelven el mismo resultado para los valores numéricos duplicados, para los empates. Es cierto que jerarquía EQV y jerarquía media devuelven un resultado diferente, el del primero o un promedio respectivamente, pero ese valor será el mismo para todos los elementos iguales. En otras palabras, aunque devuelven una jerarquía distinta entre sí, ni una ni otra función resuelven los empates, salvo que se incorpore a las fórmulas un término de ajuste externo a la propia función jerarquía. En consecuencia, dado que todos los valores empatados reciben una misma jerarquía, habrá posiciones jerárquicas que no estarán ocupadas por ningún valor. Así que esta constituye la principal limitación de esta familia de funciones. Por supuesto, los valores siguientes a los repetidos en el orden correspondiente sí recibirán su posición correcta, considerando todos los valores previos que pudieran ser iguales. Antes de ver un ejemplo, vamos a ver cuál es la sintaxis de estas funciones. Como pueden ver, la sintaxis es la misma en los tres casos.
Los argumentos son exactamente los mismos: número, referencia y orden. Obligatorios los dos primeros y opcional el último de ellos. El primero, el argumento llamado número, es el número del que queremos obtener la jerarquía. Obviamente es imprescindible. También es imprescindible determinar como segundo argumento, llamado referencia, el grupo de comparación, la lista o conjunto de números con los que comparar el que estemos evaluando. Esa lista se puede especificar de manera explícita en la propia fórmula o, como ocurrirá más frecuentemente, por referencia a un rango de celdas. Si en ese rango hay valores no numéricos, no se tienen en cuenta. El último argumento, llamado orden, permite configurar el orden de la clasificación. Será descendente, o sea, de mayor a menor, si se indica con un 0 o se deja sin especificar. O ascendente, si se pone cualquier otro número distinto de 0. Por eso, si la ordenación es decreciente, no hace falta especificarlo. Y por eso no es un argumento obligatorio, sino opcional. Pero tengan en cuenta que opcional no es lo mismo que irrelevante. No da igual ponerlo que no ponerlo si la ordenación debe ser creciente o ascendente. Que el argumento sea opcional solo significa que la función funcionará aunque no se ponga, lo que no significa que ese funcionamiento vaya a ser el esperado. Vamos a ver estas funciones en acción. En esta hoja de cálculo tenemos una serie de valores numéricos de los que queremos obtener su jerarquía, su posición ordinal. Vamos a suponer que estos valores son favorables, de modo que las primeras puntuaciones son las más altas. En otras palabras, vamos a jerarquizar estos valores en un orden descendente, que es el orden por defecto, de mayor a menor. Habrán observado que no he recurrido a la combinación y centrado de celdas, sino a un ajuste horizontal centrado en la selección. Ya saben que recomendamos no usar nunca la combinación de celdas. Si quieren saber por qué, les dejo en la descripción de este vídeo el enlace a un tutorial en el que se justifica este consejo. Vamos a ver qué jerarquía ofrecerían las tres funciones que les he explicado: jerarquía a secas, jerarquía equivalente y jerarquía media. Con la función jerarquía formularíamos así. Establezco como primer argumento el número que quiero posicionar, referenciándolo a su celda, con referencia absoluta para la columna, para luego copiar horizontalmente, y relativa de fila, para que en cada fila se evalúe su propio valor. Como segundo argumento establezco el rango completo de valores. Aquí la referencia es absoluta tanto de fila como de columna, porque el rango siempre será ese para todas las filas cuando copie hacia abajo y siempre estará en la misma columna. No especifico el tercer argumento ya que la ordenación es decreciente. Si prefieren especificarlo, pueden darle un valor igual a 0. Valido. Sombreo en amarillo. Centro. Y copio. Como ven, este es el valor más alto, por lo que su jerarquía es 1. El siguiente valor sería este, así que su jerarquía es 2. El siguiente sería este 11 y su jerarquía un 3. Y así sucesivamente. Vamos a ver ahora cómo se haría la jerarquización con la función jerarquía EQV, con la función jerarquía equivalente. Como antes fijé las referencias a conveniencia, voy a copiar y pegar la fórmula anterior. La edito pulsando F2 y solo tendré que modificar la función. La copio al resto. Como ven, el resultado es el mismo. Ya les expliqué antes que la función jerarquía a secas se conserva por razones de mera compatibilidad, pero no hace nada diferente a lo que hace jerarquía EQV. Vamos a hacer lo mismo con jerarquía media. Copio la fórmula, la edito pulsando F2 y modifico la función. La copio. El mismo resultado otra vez. Las tres funciones hacen una jerarquía idéntica, y no debe extrañarles, la clasificación es la que es. Pero entonces, ¿por qué hay tres funciones de jerarquía? O por ser más rigurosos, si descartamos la primera de ellas, la más obsoleta, ¿por qué hay dos funciones? Una apellidada EQV, equivalente, y otra apellidada media. Pues la diferencia entre estas dos funciones está en la forma en que devuelven la jerarquía en los casos de empate.
Y observen que no digo en la forma en que resuelven los empates, porque no los resuelven. Vamos a forzar un empate para analizar los resultados. Sustituyo este 11 por un 15. Les resalto las filas correspondientes a los valores repetidos. La función jerarquía EQV y también jerarquía a secas, que son iguales, sitúan a ambos 15 en segunda posición. Es la posición que corresponde al primero de ellos en el orden establecido, en el orden descendente que estamos suponiendo para estos datos, porque si el valor anterior es el 17, que es el primero del ranking, el 15, cualquiera de ellos, será el segundo valor, porque solo tienen uno delante, y por eso reciben la misma jerarquía. Observen que el siguiente valor en magnitud es el 10, y no se le asigna la tercera posición, sino la cuarta, porque no tiene dos valores por delante, sino tres, un 17 y dos 15. Es decir, las jerarquías se establecen correctamente, pero se produce una anomalía. Hay dos valores en segunda posición y no hay ninguno en tercera. El hecho de que esta jerarquización de los valores pueda no ser adecuada, como ocurriría si hubiese que entregar medallas en una competición deportiva o asignar puestos de trabajo en un proceso selectivo de naturaleza competitiva, no es culpa de las funciones de jerarquización, que hacen lo que pueden, sino de la ausencia de más datos con los que establecer algún criterio de desempate. Con la función jerarquía media ocurre algo parecido, pero no idéntico. Los valores empatados reciben la misma posición, pero esa posición no es la correspondiente al primero de ellos, sino un promedio de las que les corresponderían a todos los que son iguales. En este caso, los dos 15 deberían estar en las posiciones 2 y 3, pero como no hay forma de discriminar cuál debería ser el segundo y cuál el tercero, pues se les asigna a ambos un valor promedio, 2,5. No importa si esa posición existe o no. Esta solución también tiene sentido. Es distinta de la que ofrecía la función jerarquía equivalente, pero tiene en común con aquella el hecho de que asigna idéntica jerarquía a todos los valores empatados, es decir, que tampoco resuelve el empate. Antes de ver cómo afrontarlo, les mostraré muy rápidamente cómo operarían estas funciones si la ordenación hubiese de ser ascendente, es decir, de menor a mayor, de modo que los primeros valores fuesen los más pequeños. Esta sería la ordenación razonable si, por ejemplo, los datos de la columna valores no fuesen favorables, sino desfavorables. Por ejemplo, los tiempos consumidos para alcanzar un resultado, penalizaciones, costes. Las fórmulas anteriores también nos pueden servir si las modificamos ligeramente, sin mucho esfuerzo. Las copio y ahora, para que el orden sea creciente, será necesario explicitarlo en el tercer argumento, fijando un valor 1, por ejemplo. Para actuar sobre todas las fórmulas a la vez, puedo hacer la sustitución recurriendo a la herramienta buscar y reemplazar. Ya ven que las fórmulas en esta ordenación ascendente son las mismas, solo que añadiendo el tercer argumento. He puesto un 1, pero con cualquier valor distinto de 0 se obtendría el mismo resultado. Ahora el primer valor es el más pequeño, este 4, por eso su jerarquía es 1. El siguiente valor en orden creciente es este 9, jerarquía 2. Luego en tercera posición el 10. Y a continuación el 15, que está duplicado. Por eso con la función jerarquía EQV se le asigna a ambos 15 la posición cuarta, la siguiente a la tercera. Pero con la función jerarquía media, la posición que se devuelve es 4,5, la media entre la posición 4 y la 5 que correspondería a los dos 15. Por supuesto, en cualquier caso, el siguiente valor, que es el 17, queda jerarquizado con un 6, porque tiene 5 valores delante, con empates o sin ellos. Este es el funcionamiento básico de las funciones de jerarquía, que como pueden ver no entraña ninguna dificultad, ni para formularlas ni para interpretar los resultados. Vamos ahora con algunas observaciones sobre su uso. La primera, lo que ocurre cuando se incorporan como argumentos valores alfanuméricos. Voy a sustituir un valor numérico de la lista por un texto, y podremos apreciar dos cosas importantes. La primera, que en las jerarquías correspondientes a ese dato alfanumérico se devuelve un error. Esto ocurre porque en estas fórmulas el dato alfanumérico interviene como primer argumento de la función jerarquía de que se trate. Y recuerden que ese argumento se llama número, y en este caso no es un número, así que Excel no puede posicionarlo dentro de un orden. Recuerden que la definición funcional de las funciones de jerarquía siempre era esta. Devuelve la jerarquía de un número dentro de una lista. En las tres, fíjense, devuelve la jerarquía de un número. Esto no es un número, así que es lógico obtener un error.
Pero también podemos apreciar un cambio en las demás filas, aunque no en todas, en las que sean posteriores a esta en el orden que se haya configurado. Porque lo que ocurre es que este dato alfanumérico, que antes sí era un número, ahora ya no interviene en el cálculo. Forma parte de la función, pero como segundo argumento de la función de jerarquía. Y esa función pasa por alto el dato cuando no es numérico. Véanlo aquí. En un orden descendente, este 4 era el sexto valor del listado de números, pero como ahora el 9 no se tiene en cuenta, ese 4 pasa a ser jerárquicamente el quinto valor. En la lista ascendente pasa algo parecido, pero ahora con los valores mayores, que son los posteriores. Cuando el 9 era un número, el 10 era el tercer valor en orden creciente. Ahora que el 9 no es un número, el 10 ha pasado a ser el segundo número jerárquicamente. Y con los valores siguientes ocurre igual, que bajan una posición. En resumen, los textos provocan un cambio de comportamiento de las funciones jerárquicas. Cuando intervienen como primer argumento, un error. Cuando intervienen como segundo argumento, no forman parte de los cálculos. Y ambas cosas son una limitación severa de las funciones de jerarquía, porque en ocasiones nos puede interesar conocer la posición que ocuparía dentro de un grupo no un número, sino un texto, como ocurre por ejemplo cuando necesitamos jerarquizar apellidos o nombres, o apellidos y nombres. Y aquí las funciones de jerarquía fallan estrepitosamente por dos motivos. El primero, porque no pueden jerarquizar nombres, como estamos afirmando. Y el segundo, porque tampoco pueden considerar dos criterios de ordenación a la vez, subsidiario uno del otro. Sin embargo, la alternativa a las funciones de jerarquía que les voy a mostrar a continuación puede ofrecer el mismo resultado sin ninguno de los inconvenientes que hemos visto, resolviendo los empates, con uno o con varios criterios, y jerarquizando tanto números como textos. Vamos a verlo. En esta hoja tenemos una lista de apellidos. Ya sabemos que para jerarquizarlos no podemos recurrir a las funciones de jerarquía, porque no pueden operar sobre textos, solo sobre números. Pero podemos fabricar nuestra propia función de jerarquización para textos recurriendo a meros recuentos, con las funciones de recuento condicional, contar sí para un criterio único y contar sí conjunto cuando los criterios sean varios. Y con apoyo en ellas podremos jerarquizar los apellidos, resolver los empates que pudiera haber utilizando algún otro dato, como el nombre si disponemos de él, un número de identificación personal, una fecha relevante, otro criterio unívoco, o si no se dispone de ninguno, de algún criterio arbitrario de cierre. Vamos a ver cómo usar recuentos en sustitución de las funciones de jerarquía. Vamos a obtener una jerarquización en orden ascendente, que tratándose de cadenas alfanuméricas sería un orden alfabético, de la A a la Z. Con esta función calculamos cuántos valores, cuántos apellidos de la lista son menores, en términos alfabéticos anteriores, al que estamos evaluando. Fijo referencias absolutas de fila y de columna en el rango para poder luego copiarlo en cualquier dirección, y absolutas solo de columna en el criterio, pero relativas de fila, para que el valor evaluado vaya cambiando en cada registro. Válido. Sombrero en amarillo. Centro y copio. Como vemos, el primero de los valores es este, Gómez. Es el primero alfabéticamente. El segundo será López. El tercero, Ortiz. Y así sucesivamente. Ya tenemos una jerarquía o una ordenación recurriendo a una simple función de recuento que opera perfectamente sobre valores no numéricos. Con funciones de jerarquía no habría sido posible. Pero claro, esta ordenación ha sido exitosa porque no ha habido empates. Vamos a forzar uno y vemos lo que ocurre. Vamos a cambiar el apellido de Ortiz por López. Ahora hay dos López y ambos están jerarquizados en segundo lugar, es decir, empatados. No hay ningún individuo jerarquizado en tercer lugar. Y el siguiente, que es Pérez, queda colocado en la cuarta posición. Como corresponde, porque tiene a tres apellidos por delante, un Gómez y dos López. Este resultado es idéntico al que obteníamos antes con las funciones jerarquía o jerarquía EQV. Pero el empate entre los dos López puede no ser conveniente, y les voy a mostrar cómo resolverlo. Imaginemos que además de los apellidos tenemos los nombres. Ahora tenemos que añadir a nuestra fórmula de jerarquización un término adicional para resolver los empates.
Y ese término, como estamos diciendo, solo debe añadir una posición en caso de empate, porque cuando no hay empate, la fórmula actual devuelve el resultado correcto. Añadimos a la expresión anterior, que valía si no había empate, un recuento adicional que verifica cuántos valores tienen el mismo apellido y además un nombre anterior al evaluado. Así que cuando no haya más apellidos como el evaluado, este segundo recuento no ofrecerá ningún resultado, será 0, y dejará el cálculo como antes, que era correcto. En los casos de empate en el apellido no añadirá ninguna posición para el nombre que sea el primero alfabéticamente, porque no tendrá ninguno por delante. Añadirá una posición para el nombre que sea segundo, porque sí tendrá uno por delante. Y así sucesivamente. Válido y comprobamos. La primera posición jerárquica era Gómez. No importa el nombre, es el primer apellido alfabéticamente. La segunda posición es para Carla López. Observen que ahora sí hay más personas apellidadas López, pero la otra se llama Diana, y a su posición anterior se le ha añadido una, la correspondiente a Carla, que apellidándose igual tiene un nombre que es anterior. La lista ordenada continúa con Marco Pérez, etc. Exactamente igual que antes, porque ya no hay más empates. Pero ¿qué ocurriría si también hubiese empate en el nombre? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si hubiese dos personas con el mismo apellido y con el mismo nombre? Que dos personas se llamen igual puede ser más probable o menos probable, incluso puede ser muy improbable. Pero en Excel una fórmula no es rigurosa porque sea improbable que falle, sino porque prevea esos fallos posibles y los evite. Y es lo que vamos a hacer aquí. En una lista de personas como esta, no sería nada raro que pudiésemos disponer de algún identificador único, como podría ser un DNI o una cédula de identidad o un número personal en el que no fuese posible encontrar repeticiones. Siempre que sea posible, hay que recurrir a algún identificador unívoco de este tipo. Pero imaginemos que no disponemos de más datos que los que vemos en pantalla, y no podemos permitir la subsistencia indefinida de un empate. En una situación tal, será necesario recurrir a algún criterio de cierre, algún criterio que resuelva el empate sin discusión, que establezca definitivamente una ordenación o una jerarquía sin más posibilidad de empate. Yo lo voy a hacer en este caso recurriendo al orden en el que están listados. Esto no quiere decir que este criterio sea el más adecuado, ni mucho menos. Es un criterio totalmente arbitrario y además puede verse alterado si se reordena la lista, así que su idoneidad dependerá de las circunstancias que concurran en el caso sobre el que estemos trabajando. Pero se lo pongo como mero ejemplo porque tiene la característica requerida para ser un criterio de cierre, para zanjar definitivamente los empates. Llegados a él, no puede dar lugar a más empates, porque no puede haber dos datos en la misma fila. Así que intentados los desempates con los demás criterios que se quiera, este, sea justo o sea injusto, será capaz de cerrar la discusión. Edito la fórmula y ahora, en vez del 1 añadido al final de la fórmula, vamos a añadir un término también formulado por referencia a los datos originales. Un recuento que evalúa cuántos datos tienen el mismo apellido y el mismo nombre que el evaluado. Pero fíjense en el rango de análisis. Ahora no abarca la lista completa, con todas sus filas, sino unos rangos de dimensión variable. Siempre empiezan en la fila 4, en la fila inicial. Por eso llevan un dólar delante del indicador de fila en la referencia inicial. Pero terminan en la fila que se esté evaluando. Así que en la primera fila ese rango solo contendrá un registro, pero en la segunda contendrá la primera y la segunda, y así en las demás. El rango siempre irá de la primera fila hasta la que se esté evaluando, y eso garantiza que siempre habrá como mínimo un registro igual al evaluado, al menos el mismo. Pero cuando hay algún registro repetido, en la primera aparición solo se incluirá él en el rango, así que el término adicionado será un 1. Pero en la segunda aparición se incluirán ambos, así que en vez de sumarse un 1 se sumará un 2, deshaciendo el empate. Comprobémoslo. Ahora las dos Carlas ya no están empatadas.
La primera en aparecer está en la segunda posición jerárquica y la segunda aparición en la tercera posición. Resuelto el empate. Observen la estructura de la fórmula, porque deberán usarla también cuando no sean dos, sino más los criterios de jerarquización. Para el primer criterio de jerarquización se establece un recuento condicional con contar sí sobre el rango completo con desigualdad estricta. Para el segundo criterio se establece un recuento condicional con contar sí conjunto. Aquí se repite el rango completo del primer criterio, pero con igualdad, para que solo actúe en caso de empate en el criterio anterior. Y se incorpora el rango completo con desigualdad estricta para el segundo criterio, que actuará como criterio discriminante. Esta es la estructura para los desempates con criterios explícitos. Si hubiese un tercer criterio, se añadiría una nueva función contar sí conjunto, con el primer criterio sobre el rango completo con igualdad, con el segundo criterio también sobre el rango completo y también con igualdad, y el tercer criterio aparecería sobre el rango completo pero con desigualdad estricta, para que solo interviniese en caso de empate en los dos anteriores. En un cuarto, en un quinto o en sucesivos criterios de desempate se haría igual. Los anteriores siempre se evalúan sobre toda la lista constatando la igualdad, y el que en cada caso sirva como discriminante adicional, como criterio de desempate, sobre la lista completa pero con desigualdad estricta. Solo al llegar al criterio definitivo, al de la última función contar sí conjunto que integra la fórmula, se referenciará sobre el rango variable, sobre el rango creciente, en términos de igualdad. Esta técnica que les he explicado sirve para jerarquizar los datos originales según un orden creciente, alfabético cuando se trata de datos alfanuméricos. Pero igual que con las funciones de jerarquía se podía configurar el último argumento para que el orden fuese el contrario, con esta formulación alternativa también podemos conseguirlo. Basta con invertir el sentido de las desigualdades. Voy a copiar esta fórmula, la edito pulsando F2 y sustituyo los símbolos menor que por mayor que. Y listo. Ahora los registros quedan jerarquizados en el orden contrario al alfabético, aunque los empates en apellido y nombre se resuelven definitivamente como en el caso anterior. Como vemos, la jerarquización mediante funciones de recuento es algo más compleja que la jerarquización mediante las funciones específicas de Excel. Pero a cambio de esa mayor complejidad disponemos de una técnica de utilidad mucho más general. Porque si bien las funciones de jerarquía solo sirven para números y no para textos, las fórmulas de jerarquización basadas en recuentos condicionales sí sirven en ambos casos, tanto para textos como para números. En otras palabras, a cambio de un pequeño coste en términos de complejidad, que enseguida les parecerá insignificante, dispondrán de un recurso de mucho mayor alcance. Espero que este tutorial les haya gustado y que merezca su like. Ya saben, el pulgar hacia arriba. Suscríbanse a este canal si no están suscritos ya y déjennos un comentario con su opinión, con sus dudas o con sus sugerencias. También pueden seguirnos en redes sociales. Y si quieren colaborar económicamente con nosotros para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos como este, pueden hacernos un donativo. Tienen los enlaces necesarios en la descripción de este vídeo. Espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.